Vamos a resolver este problema. Lo que nos pide es que representemos gráficamente esta función. Si te das cuenta, es una función que está definida a trozos. ¿Por qué? Porque te está diciendo que vale 2x menos 1 si la x es menor o igual que menos 1. Vale menos 3 para las x comprendidas entre menos 1 y 3. Y x más 3 si la x es mayor o igual que 3. Vale, igual que los ejercicios que vimos, igual que la función que representamos ayer, lo primero de todo que tenemos que tener claro es cuál es el dominio de la función. Pues el dominio de la función es esta parte de aquí. El dominio son las x. Pues esta parte de aquí, que he pintado en verde, es el dominio. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que cada trozo tenemos una función diferente. Realmente tenemos una f sub 1, que es 2x menos 1, que será una recta para este dominio de aquí. Luego, una función constante en menos 3 para este dominio de aquí, para este trozo de dominio, y otra recta x más 3 para este otro dominio. ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos claro es que tendremos que dibujar tres cosas diferentes, porque tenemos tres dominios diferentes. Entonces lo primero de todo que vamos a hacer es poner escribir o dibujar, mejor dicho, el eje de las x o los ejes de coordenadas y ver los puntos del dominio. El dominio es siempre el eje x. Ese es el dominio, ¿vale? El eje x. Entonces, vamos a ver. Este es el menos 1, este es el 1, el 2 y el 3. Como yo solo voy a señalar los puntos, ¿ves? El punto menos 1 que sale en la primera función, en esta de aquí, entre menos 1 y menos 3, o sea, realmente tenemos el menos 1 y el menos 3. Estos no harían falta, ¿vale? Los quito. Bueno, pues entonces, aquí yo voy a señalar como una especie de barrera, ¿vale? A ver, una especie de barrera, en el menos 1 y luego en el menos 3. Vale, pues nada, sé que en esta parte de aquí, que la voy a pintar en azul, esta parte de aquí, junto con el menos 1, porque el menos 1 también vale, pertenecen a la función f sub 1 de x igual a 2x menos 1. ¿Vale? Después, entre menos 1 y 3, el menos 1 no vale y el 3 tampoco. Lo voy a pintar en rojo. Esta parte de aquí tendremos que pintar f sub 2, que será menos 3. ¿Vale? Y luego tendremos que pintar esta parte de aquí, pertenece a la función y además la cojo también porque tengo aquí el igual, es f sub 3 de x igual a x más 3. Vale, entonces, para dibujar toda esta función tenemos que ir dibujando a trozos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la función f sub 1 de x igual a 2x menos 1 para dibujarlo en el trozo que toca.
en este trozo de aquí que habíamos dicho, pues lo que voy a hacer es una tabla de valores, porque se tiene que siempre que representar con una tabla de valores. Pues nada, pues me hago mi tabla de valores y digo, vamos a ver, solo puedo coger las x menores que -1, porque esa es la definición de el dominio de definición de esta función. Como es una recta, para una recta con dos valores no sirve para dibujarla. Entonces voy a coger el -2, ¿vale? Para x menos 2, pues tenemos que la función 1 en -2 es igual a 2 por -2 menos 1. Eso es igual a -4 menos 1 menos 5. Entonces este es -5. Ahora voy a coger el -1, porque ese es el de la frontera, ese es el que me conviene a mí coger. F sub 1 de menos 1 será -2 menos 1 igual a -3. Yo le he puesto F sub 1 porque es el primer trozo, ¿vale? Esta sería aquí F sub 1, aquí. A ver, más o menos. Vale, entonces -1 menos 3. Pues nada, voy a pintarla. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto de aquí para poderlo pintar. Y entonces este de aquí... ¡Ay! Vale, este de aquí sería el -1 y este el -2, ¿vale? Tú lo haces mejor. Para el -2 es -5, que sería aquí, ¿vale? Más menos, este sería el punto. Para el -1, que es este, sería el -3. Pues ala, ya tendríamos aquí una función. Espera, lo voy a poner en rojito. Este es el primer trozo. Ay, que lo tenía en borrar. Este es el primer trozo de nuestra función. Este, vale. Ahora tengo que hacer lo mismo para f sub 2. Vale, entonces lo que voy a hacer, me defino f sub 2. A ver. Me defino f sub 2 de x como -3. Es una función constante, esta es constante, valga lo que valga, los puntos me va a valer -3, ¿vale? Pero bueno, yo voy a hacer mi tabla de valores y entonces necesito hacer también, definirla en el -3. Bueno, voy a partir en el -1 va a valer -3, pero ya parto para poder dibujar. Realmente este punto no está definido, ¿vale? Porque eso es lo que quiere decir que -1 menor que x, que el -1 no está definido o no está en el dominio de esta función, no está en el dominio de f sub 2, ¿vale? Porque me dice que la x es mayor que -1 estrictamente, o sea que no lo puede coger, pero para dibujar yo necesito saber de dónde parto, ¿vale? Pero eso le pones una nota, tú coges el -1 porque necesitas saber cómo continuar el dibujo. El 0 está en ese trozo porque es mayor que -1 y menor que 3, entonces para el 0 también es -3, porque es la función constante -3. Y luego hasta dónde llega, al 3, y entonces me la dibujo porque es para saber hasta dónde llega, ¿vale? Entonces, mira, la voy a pintar, para -3 es -3. Entonces, a ver, para -1 es -3, que es este punto, lo voy a pintar en azul, -1 menos 3 es este punto. El 0 menos 3
es este punto y el menos 3 es este punto. Por tanto, bueno, este trozo de aquí será el de la función, ¿vale? Y nos falta la... A ver, el último trozo, ¿vale? El último trozo es este de aquí, x más 3, que le voy a llamar f3 de x, que es otra recta. Es la función, una recta. Está definida para los números mayores o iguales que 3, ¿vale? Me hago mi tabla de valores, x y, cojo el 3 para ver cómo continuar el dibujo y entonces digo para 3, pues nada, para 3 es f de 3 es 3 más 3, 6, por tanto es 6. Y uno más, yo qué sé, 4, para 4. Pues para 4, f de 3 de 4, perdón, es 4 más 3 igual a 7. ¿Vale? Entonces, el último trozo, voy a quitar este de aquí. El último trozo sería, este hemos dicho que era el 3 y luego vamos a coger el 4. Pues mira, la i, este será el 6 y este será el 7. Entonces, para 3 tenemos este punto y para 4 tenemos este punto. ¿Vale? Muy bien, pues entonces mi función es esta de aquí. Aquí realmente nos fijamos que este punto de aquí no puede estar pintado, ya se me ha ido todo. Este punto de aquí, a ver, hoy me explico. Vamos a ver, aquí me había salido esta recta así, ¿vale? Y ese punto estaría en rojito, ¿vale? Estaría en rojito, porque este punto está en la primera función. El segundo trozo, que lo he pintado de azul, estaría con un agujerito en azul, porque no pertenece al dominio de la segunda función. Y también habría un agujerito aquí, porque no está en el 3. Pero aquí sí que sería toda una. En el 3 sí que estaría pintado de rojo porque tenemos aquí el igual. Pues esa sería la función.